Estamos aquí hoy para hoy 30 de abril del 2023, víspera del 1 de mayo. El 1 de mayo es un día extraordinario. ¿Y por qué? Porque en realidad, dentro de la historia del absolutismo, como se había ejercido el poder, solo tenía valor el que detentaba el poder, el que lo conquistaba casi siempre con ardides, con argucias, con truchimanerías o con el sable o a sangre y fuego. Y entonces, aquel que no tenía poder, que no tenía propiedades, aquel que no era rico, era gleba, parte del suelo, parte de lo aplastado, parte de lo que no tenía derecho, y los pueblos en sí no tenían derecho. Eso de ir teniendo derecho, el derecho a una jornada de trabajo de 8 horas, no fue 8 horas siempre. Las primeras jornadas las establecieron en 16 horas, luego en 12. Eso de un salario, lo normal antes era la esclavitud. Un pueblo vencía a otro y toda su población era sojuzgada y era esclavo. Usted oye decir que la democracia nació en Atenas, en Grecia, ¿y usted cree que eso es verdad? Nació para los ciudadanos griegos, para los pocos que eran ciudadanos griegos. Pero usted se pregunta, ¿y los griegos pobres tenían derecho? Ningún derecho, ninguno. Pero junto al ciudadano griego estaban los hilotas. ¿Y quiénes eran los hilotas? Todos los esclavos, y la mayoría era hilota. Usted oye decir aquí, no, que José Núñez de Cáceres, bueno, José Núñez de Cáceres era un esclavista. Ese de que era rector de la universidad y que el de la independencia efímera. Él quería continuar con la esclavitud aquí, y vinieron los haitianos y abolieron la esclavitud. Y él lo que quería es establecer un régimen español o una república de que adocenada a la Gran Colombia, pero manteniendo la esclavitud, porque el que no tenía propiedades y no tenía bienes o era negro total, entonces no tenía derecho. Pero muchos de los patriotas que crearon la república en ese entonces también tenían, y no era verdad de que había, que votaban los dominicanos que tenían propiedades, pero el dominicano pobre no votaba, porque eran sistemas establecidos para la clase media alta hacia arriba. Esos eran los que tenían derecho. El pueblo abajo no tenía ningún derecho. Y si un infeliz hería o mataba o agredía a uno de esos nobles, lo volvían cascajo. No tenía derecho. Pero si uno de esos encopetados hacía lo mismo contra un infeliz, eso pasaba y se quedaba así. Las mujeres no votaban. Aquí solo votaban las personas de propiedades y los blancos, nada más, aquí en este país. Y vinieron a votar a partir de la Restauración y ya entrado el 1900. Entonces, esto de los derechos humanos ha sido una conquista impresionante, y esto del 1 de mayo, después de la masacre de Chicago y de todo esto, por eso hay que celebrar el 1 de mayo, porque con él celebramos un conjunto de conquistas
un conjunto de conquistas como la conquista del salario, la conquista de las jornadas de trabajo, la conquista de las licencias natales, de las licencias prenatales y postnatales, porque antes, y hay que ir a esos lugares que en Estados Unidos, sobre todo en el sur, que usted entra pagando una mínima cuota para ver cómo vivían, cómo eran las plantaciones en Estados Unidos, que era una copia de los de aquí, o lo de aquí peor que lo de allá. Y es que, por ejemplo, en esas plantaciones de caña, estaban los esclavos cortando la caña o labrando la tierra, y las mujeres también, igual que los hombres. Y una mujer podía estar casi dando a luz y estaba trabajando, porque eran animales. Ese era el concepto. Y entonces, dentro de la plantación, usted puede verlo ahora. Si usted va a Georgia, Atlanta, a todos esos sitios, usted pide, quiero ver una plantación, cómo eran las plantaciones, y los llevan. Entonces, dentro de la plantación, en un lugar dado, había un cepo, un cuartito chiquitito lleno de paja, donde traían las mujeres que iban a dar a luz. Y daban a luz ahí, se servían, la limpiaban y le quitaban el niño para dárselo a otra, para que no hubiera vínculos de amor. Y esa mujer tenía que ir a trabajar otra vez, porque entendían que si una vaca hacía eso, ellos, que era otro animal, también lo hacía. Esa es la realidad de la vida. Entonces, por eso estas conquistas, el 1 de mayo nunca puede pasar desapercibido, y eso será mañana, 1 de mayo. Al igual que no podían pasar desapercibido el 28 de abril. Me llama don Bienvenido y me dice, don Ramón, ¿y es verdad que vamos a dejar pasar el 28 de abril sin una sola mención? Y entonces, ¿por qué el 28 de abril tiene tanta importancia? Porque fue el día en que, al estallar la Revolución de Abril, el 24 de abril de 1965, en una reacción de la juventud militar o de los jóvenes militares de carrera contra las arbitrariedades del gobierno de Donald Reed Cabral, impuesto por los grupos oligárquicos que fueron los que le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch, junto a la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica, estuvo abiertamente participando en todo eso, y militares golpistas, entonces le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch. Y ese levantamiento del 24 de abril, cuando agarraron a Rivera Cuesta, que era el jefe de Estado Mayor del Ejército, que había sido enviado por el presidente Donald Reed Cabral a hacer preso a un grupo de militares que él sospechaba que estaban conjurados, muy disgustados por la forma como se manejaban las cantinas, los comedores, unos supermercados que tenían el ejército, que fue un tremendo error crear esos negocios dentro de las Fuerzas Armadas, porque se hacían millonarios a la clara y era un robo, una corrupción, una arbitrariedad total. Entonces fueron los militares disgustados los que agarraron preso. A la cabeza estaba Peña Taveras, un capitán, y entonces hizo preso al jefe de Estado Mayor. Y allí entonces el doctor José Francisco Peña Gómez anunció al país a través de Tribuna Democrática a la 1:30 de la tarde que se había iniciado un levantamiento militar y que el pueblo debía salir a apoyar a esos militares. Bueno, y allí empezó. Ya las fuerzas regulares estaban prácticamente vencidas
porque el oleaje de masas de pueblo era tan contundente que aun cuando del lado rebelde tenían menos armas y de menor potencia de fuego, pero entonces el factor popular, la cantidad de miles y miles de personas apoyándolo, pues, pero sin embargo, Wessing, que era el jefe del CEFA y que ante el derrocamiento de Donald Reed Cabral asumió la presidencia de la República, empezó a bombardear con los aviones que tenía el Centro Especial de las Fuerzas Armadas, se llamaba CEFA, ahí en San Isidro. Y entonces, unos días después, el presidente Juan Bosch convenció a Molina Ureña para que fuera designado presidente provisional. Él había sido el presidente de la Cámara de Diputados, electo por voto popular en las elecciones del 20 de diciembre de 1962, y entonces pasó a ocupar la presidencia interina de la República. Me está llamando el padre Pancho desde Medellín, Colombia. ¿Aló? Padre. El padre hemos conversado para que participe. ¿Aló? Sí, buenos días. Sí. Ok, entonces, ¿a qué hora debo llamarle? Sí. A las 10:15 le llamaré, padre. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Y bendiga bien a ese pueblo de Medellín para que aleje para siempre a Pablo Escobar y su espíritu. Y sus ramificaciones. Muy bien. Pues bien, y entonces Monte Arache, Francisco Alberto Camaño Deñó y la alta dirección del Ejército Patriótico en Armas fue a visitar al embajador de Estados Unidos para que intercediera, y dado que era un tema interno de dos facciones del mismo pueblo y del mismo ejército, entendían que esto de estar bombardeando, matando civiles, no tenía sentido. Bombardear su ciudad, su pueblo, su gente, para que hablara con Wessing, porque Wessing se sentía súbdito del embajador americano, porque puesto que estaban pidiendo su intervención y estaban a la orden de ellos. Y entonces el embajador de Estados Unidos lo que hizo fue burlarse de él, decirle que se entregara, que entregara las armas, y entonces ahí él hizo algo que yo hice en la liga. Yo no lo hice por violencia ni nada de eso, pero yo eché un coño y él echó otro, y usted le dijo, usted va a ver un hombre ahora. De manera que esa palabra se usa en determinados momentos históricos en que la patria está en peligro. Y luego los gringos, la gente dice los norteamericanos. Yo insisto, no diga norteamericanos, porque entonces usted está involucrando a los canadienses, está involucrando a los mexicanos, y México siempre estuvo en contra de esto. Los norteamericanos no invadieron aquí, los estadounidenses sí, los gringos sí, los yanquis sí, que son términos que se usan, algunos despectivamente, otros no, otros son otras formas de llamar a los estadounidenses, porque el nombre resulta entonces muy largo, estadounidense americano.
Entonces, muy largo. Usted dice, si dice los americanos, nos está incluyendo a nosotros, que somos americanos también. Pues valga esta recordación para los héroes de esa guerra patria, porque la guerra, la rebeldía, el golpe de Estado, el levantamiento militar se convirtió en guerra patria luego cuando 42,000 soldados estadounidenses fueron desembarcados aquí en tierra dominicana, llenando de infamia nuestra soberanía y nuestra condición de pueblo libre. Por esa razón es de recordar esta fecha del 28 de abril. Y es lamentable que los medios de comunicación no la reseñen. ¿Por qué debe siempre recordarse los momentos esenciales, cruciales, históricos de los pueblos? Porque a las poblaciones hay que educarlas permanentemente. No todos nacimos al mismo tiempo. Entonces, es más, tenemos una integración a la vida adulta permanente. Todos los días, a todas las horas, se incorporan nuevos ciudadanos a la actividad plena de nuestro país, a su condición de ciudadanos, porque todos somos dominicanos, aún recién nacidos, y aún muertos somos dominicanos, pero ciudadanos somos cuando entramos al disfrute pleno de nuestras prerrogativas de elegir, ser elegible y todos los derechos a que tiene una persona en pleno uso de su ciudadanía. Por eso queríamos hacer estos recordatorios. Tenemos aquí también una protesta airada por actuaciones del jefe de la Policía Nacional en Monte Plata, violando abusivamente, atropelladamente los derechos de un ciudadano que corresponde al nombre de Julio Ricardo Mercedes Ferrer. Julio Ricardo Mercedes Ferrer, mi asistente. Y nosotros, como ex senador de Monte Plata, como ex presidente del Senado de la República, lo denunciamos abiertamente y hacemos responsable al jefe de la policía de Monte Plata de los atropellos que está cometiendo y de las persecuciones que está cometiendo a nombre de un supuesto general Madera, Rafael Madera, pero que yo quiero que sea Julio Ricardo Mercedes Ferrer quien lo denuncie directamente. ¿Qué es lo que le está pasando a usted? Buenos días, pueblo. Yo vengo aquí a poner una denuncia formalmente delante de este despacho de Ramón, nuestro líder. A nosotros, la comunidad de La Luisa, nos está pasando un caso que las autoridades competentes deben de tomar en cuenta. Allá se nos ha presentado un señor de ser general Rafael Madera con el coronel Guzmán Antonios, el jefe de puesto de Monte Plata, con un allanamiento desastroso, con un desalojo desastroso, desalojando a 436 familias con casa, con conuco, con vivienda, con talleres, con más de 600 policías a bordo. La que no pudieron desbaratar, la casa que no pudieron desbaratar, le metieron fuego. Hay un señor allá que tiene un tallercito, la cual yo trabajo con él. Tenemos vehículos, tenemos sin fin de preparar madera, tenemos todo ese equipo. Nos lo tiraron a la calle.
la casita que teníamos para alojar los trabajadores le pegaron fuego. Y ahora sigue un perseguimiento en contra mí, yendo ante mi familia. Perdón, ¿y sacaron toda la familia del lugar o no pudieron sacarla? No la sacaron, pero le desbarataron la casa. Le desbarataron la casa, ahí quedaron los niños, quedaron sus aguares. Vamos a ir a ver eso. Se robaron. Hoy. En camioneta de la policía tenemos videos de los robos que hacían. Les robaban todo el zinc, todo su aguar. Y tenían una orden judicial. No presentaron ningún tipo de documento, ni avisaron, ni documento cuando fueron, nada. Simplemente, y ya nos decían que lo mandaba el director del IAD, pero no presentaron ningún tipo de documento. Pero ahora hay una situación, que han ido donde mi familia y se han metido allí, se metieron al negocio de mi hija, sacaron los empleados, la hija mía... En la Luisa. En la Luisa, la hija mía tratando de protegerme. En el cruce de la Luisa. En el cruce de la Luisa, tratando de protegerme, salió en auxilio, pero eran muchos militares. La agolpearon las dos hijas mías, la llevaron presa, la tienen detenida en un cuartel llamado El Cacique, y dicen que hasta que ellos no me agarren a mí, ellos no la van a soltar a ella. Yo le pido a la justicia y a Ramón que quiero que se haga justicia. ¿Por qué? Porque yo no puedo seguir en esta situación. Pero a mí no, al Ministerio Público, a las autoridades y si fuera necesario al propio presidente de la República, porque esto no puede estar ocurriendo en un gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Estos son abiertos atropellos, no pueden estar ocurriendo así. Este señor que está hablando, Julio Ricardo Mercedes Ferrer, es un excelente soldador y mecánico de alto nivel, de tal nivel que se fue a vivir a Trinidad Tobago y allá era soldador y mecánico de barcos y trabajaba vinculado a las refinerías de petróleo. No es un cualquiera. No es un ocupante de tierra, eso sí, es un líder político y lo tiene a honra que ahora aspira a regidor. Aspiro a regidor y cuando estuve aquí en mucho tiempo atrás, yo fui profesor de mecánico. Yo fui profesor de mecánica y soldadura, que tengo muchos muchachos y muchos hombres que son hombres ya, que hoy son ingenieros porque siguieron estudiando. Pero fui yo a quien lo enseñé a trabajar. Son gente que me agradecen ahora mismo. Y yo todo el tiempo he trabajado política, principalmente por este partido. Me ausenté por un tiempo. Fue clave para que ganara ahora el PRM, que hacía tiempo que no ganaba en la Luisa. Mucho tiempo. Y ganó porque él y Chichi, otros dirigentes fundamentales Chichi del PLD, nosotros hicimos que se pasaran al PRM y entonces por eso pudimos ganar, pero casi todas las mesas. Entonces viene ahora a ser atropellado. No, y no tiene sentido. Quieren confabular como si yo fuera algún invasor o fuera otra cosa. No, todo el pueblo sabe quién yo he sido, que yo he sido un hombre trabajador, estudiante y siempre ha tratado de que la juventud coja el mismo camino que ha cogido yo, porque lo ha enseñado a trabajar. Yo me metí en eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que defender a mi pueblo, porque yo he sido un líder político todo el tiempo. Entonces, ¿por qué yo ahora le doy la espalda? Nosotros hemos solicitado a la gobernación y la gobernación ha ido, pero se ha mostrado un poco apagada. Nos sentimos huérfanos, completamente huérfanos. Monteplata se siente huérfano de la gobernación de Monteplata. Pero está bien. Lo que queremos es que esto se suspenda, que Rosa Julia Frometa sea despachada porque no ha cometido ningún delito. No hay ninguna razón para qué perseguir a Julio Ricardo Mercedes Ferrer. No hay ninguna razón para perseguirlo. No han mostrado ningún documento. No hay base jurídica y esto lo vamos a llevar a sus últimas consecuencias. Tenemos abogado para ir donde este coronel
¿cómo es que se llama ese abusador? Antonio Guzmán. Antonio Guzmán. Que lo sepa, que no le vamos a tolerar a que hagan lo que les dé la gana. Que esa tierra no es de ese de que Rafael Madera, un general que no sabemos si lo es o lo fue. Lo que queremos es respeto para la ciudadanía, respeto para la familia, 400 familias perseguidas con sus pequeñas viviendas abusadas, quemadas. ¿Y quién carajo cree este Antonio Guzmán que es? Este coronel. No, así no. Hay parcelas que están sembradas de caña que han sido cortadas 2 y 3 veces. Y ahora quisieron meterle un tractor, la comunidad lo impidió. Esa tierra fueron del IAD o son del IAD, y el IAD ha sabido de esta ocupación. ¿Quiénes eran esta gente que ocuparon? Porque yo fui a ver esa toma. Decenas, cientos de familias que no tenían con qué comprar un solar, y la gente tiene que tener un lugar donde vivir. Jóvenes que se casan, no tienen dónde vivir. Entonces, se hizo ese asentamiento que no fue todo lo regular, pero el IAD fue a verlo y prácticamente toleró todo. Entonces, ¿por qué se confirmó que la tierra es del IAD? Entonces, como han ocurrido prácticamente todas las poblaciones que hay en esos lugares donde hubo tierra del CEA, tierra del IAD, que a veces no se actúa con la rapidez necesaria, la gente necesita donde vivir. No pueden, hasta los puercos necesitan una posilga, hasta un perro, si no ha de ser realengo, necesita una caseta donde vivir. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Por qué ocurren estas presiones y estas ocupaciones que se llama ilegal? Sencillamente porque el ser humano necesita dónde vivir, y eso ha ocurrido ahí. Pero si se va o se quiere hacer un acto de regularización, de ordenamiento, hay otra forma de hacerlo, y no empezar a atropellar una familia, un ciudadano. Tal vez uno de los ejemplos como ciudadano es Julio Ricardo Mercedes Ferrer. Tienen allá preso también un aspirante a síndico. Entonces queremos que esto se ordene, se suspenda, porque vamos a seguir denunciándolo y vamos a actuar a los niveles que sea necesario. Coronel Antonio Guzmán, usted no tiene que confabularse con eso. Cumpla con su función de coronel de la policía de Monteplata. Déjese de estar actuando a favor de un tal fulano Madera, que eso no es así. Y respete la familia, que esa gente votó por el presidente Abinader, y no puede ser que ahora vengan a atropellarlo. Y muchos, los que no votaron, también tienen derecho. Porque, ¿por qué no? Todo el que vive en este país merece respeto. Incluso hasta los indocumentados merecen respeto. No podemos tolerar esto. De manera que muchas gracias por haber venido a solicitud nuestra a aclarar, a denunciar este vil, tremendo, increíble, inoportuno, abusador atropello que ha cometido el coronel Antonio Guzmán. Antonio Guzmán, el coronel de la policía Antonio Guzmán, que tiene preso, como en los tiempos de Al Capone, a la hija para que se entregue el papá. Pero y esta violación de derechos, este abuso contra la mujer, pero ¿y quién, en qué selva cree que vive este hombre? De todo modo, gracias por recibirme, y que se haga justicia y que se siga para adelante. Muchas gracias, muchas gracias.